Buenos días, estudiantes del nivel 3 de secundaria. El día de hoy, jueves 8 del mes de abril, vamos a trabajar el área de matemática, asignatura de geometría, capítulo número 2, ángulos. Vamos a definir lo que son ángulos. A ver, ahí tenemos la presentación. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo viene a ser una porción de un plano limitado por dos semirrectas o rayos que tienen el mismo origen. Los lados del ángulo son las semirrectas que lo forman. El vértice del ángulo es el punto en común que es origen de los lados. ¿Ya? O sea, quiere decir que el ángulo está formado por dos semirrectas, cuyo punto de origen viene a ser el vértice, y los lados de dicho ángulo vienen a ser las dos semirrectas. Eso es un ángulo. Ahora, un ángulo completo es el que está limitado por dos semirrectas que coinciden. O sea, el ángulo completo equivale a 360 grados. La bisectriz viene a ser una semirrecta que divide al ángulo en partes iguales. Biseca. Eso es la bisectriz. Biseca el ángulo en partes iguales. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos pueden ser llanos. Es el ángulo formado por dos semirrectas opuestas, tienen sus lados en la misma recta, su amplitud es la mitad de un ángulo completo, es decir, 180 grados. El ángulo llano, su medida es igual a 180 grados. El ángulo recto, chicos, es cuando la medida del ángulo equivale a 90 grados. Ángulo de 90 grados. Ángulo recto. El ángulo agudo. Un ángulo es agudo cuando el ángulo es mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. Ese es el ángulo agudo. El ángulo obtuso. ¿Cuándo se dice que un ángulo es obtuso? Cuando dicho ángulo es mayor de 90, pero menor de 180 grados. Acá podemos encontrar al ángulo de 120, 150, esos son obtusos. Mayores de 90 y menores de 180 grados. Ahora tenemos por acá ángulos suplementarios. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son suplementarios? Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus medidas es igual a 90 grados. ¿Y cuándo son suplementarios? Cuando la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Chicos, acá quiero reiterar lo siguiente. Miren, supongamos que el ángulo, suponiendo de que el ángulo fuera 2x, para hallar el complemento de ese ángulo, o sea, el complemento de 2x, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Es lo que le falta a 2x para que sea 90. O sea, colocamos acá 90 grados menos el ángulo 2x. Eso es complemento. Perdón, esto de acá vendría a ser complemento. Acá vamos a poner. Esto de acá vendría a ser complemento. Ahora, eh, Ahora el suplemento es lo que le falta al ángulo para que sea igual a 180 grados. El mismo ángulo, pero ahora vamos a ponerle el suplemento del mismo ángulo, de 2x. El suplemento es lo que le falta a 2x para que sea 180 grados. 180 grados menos el ángulo 2x. Eso es suplemento, ¿ya? Entonces, el suplemento es lo que le falta a un ángulo para que sea 180 y el complemento es lo que le falta también al ángulo para que sea 90 grados. ¿Ya? Eso vendría a ser en cuanto a algunas propiedades, algunas características. Muy bien. A ver. Ya. Ahora, bueno, la otra parte ya vendría a ser algunos ejercicios que están ahí, ¿no? Esos son algunos problemas ya propuestos, unos ejemplos modelos. Listo, chicos, esa es la parte teórica. A ver, vamos a trabajar los ejercicios que están en el libro, en el compendio que ustedes tienen. A ver, nos vamos a dirigir a esta página, ¿ya?
Nos vamos a dirigir a esta página. Bueno, acá están los conceptos que ya les he explicado. Opuesto por el vértice, dos ángulos son opuestos por el vértice, van a ser iguales. Donde dice problemas para la clase. A ver, copiemos del 1 al 4, ¿ya? Donde dice problemas para la clase.
Ya ver, esos son los ejercicios que están propuestos, ¿ya? Esos son los ejercicios. A ver. En el problema número 1 me dicen ángulos adyacentes. Chicos, para que dos ángulos sean adyacentes, tienen que tener un lado en común. Por ejemplo, el ángulo AOB y el ángulo BOC, ambos ángulos tienen como lado en común el rayo OB. Por eso es que se le llama adyacentes. Ahora, me dicen que la medida del ángulo BOC es 30 grados y me piden determinar el ángulo formado por las dos bisectrices. O sea, me piden determinar el ángulo formado por esta bisectriz, ángulos iguales, y esta otra bisectriz, también ángulos iguales. ¿Ya? Eso sería en cuanto a la gráfica de ese ejercicio, ¿ya? A ver, ahí están los datos. Ahí están los datos. Ahora dice, se tienen dos ángulos adyacentes AOB y BOC. Si la medida del ángulo BOC es 30 grados, calcular el ángulo que forman las dos bisectrices AOC y AOB. Ya, muy bien. Ahora, veamos acá. Estos dos ángulos son iguales, ¿ah? Entonces vamos a colocarle una medida acá. Vamos a colocarle esto de acá, alfa. Esto también tiene que ser alfa. ¿Ya? Si este ángulo de acá mide teta, esto de acá también tiene que medir teta. ¿Ya? Estos dos son iguales, alfa, alfa, porque esta es una bisectriz. Si esto es teta, esto también es teta. Ahora, lo que podríamos hacer es, si todo esto de acá vale 30 grados y esto vale teta, ya podemos tener esto de acá. Quiere decir que este angulito de acá, a ver, solamente este ángulo, lo voy a sacar acá, ¿eh? ¿Cuánto valdría ese ángulo? Ese ángulo valdría 30 grados menos teta. Eso es lo que vale ese ángulo, ¿no? Como todo este ángulo vale 30, le quitas el ángulo teta, me va a quedar esto de acá, este angulito. Entonces, 30 menos teta es la medida de este ángulo. Ahora sí, chicos, ¿cómo se calcula el ángulo X? El ángulo X viene a ser la suma de este ángulo de acá, la suma de este ángulo más este ángulo de acá. Entonces sería alfa más 30 menos teta. 30 menos teta. O sea, la suma de estos dos, listo. Ahora también tenemos que, por ejemplo, alfa más 30 menos teta, ya está. Eso es X. ¿No? Ahora sí, nosotros restamos teta con la suma de los tres también. La suma de los tres podemos igualarlo a teta también, ¿no? Pero, a ver, el ángulo teta también resulta la suma de los tres. O sea, puede ser alfa, 2 alfa, así, 2 alfa, más 30 menos teta. 30 menos teta, ¿ya? O sea, la suma de estos tres me va a dar teta. Teta es igual a 2 alfa más 30 menos teta. Chicos, esto pasa a sumar, sería 2 teta, es igual a 2 alfa más 30. A ver, ahora vamos a ver acá. Esto pasa a restar al otro lado, sería así. 2 teta menos 2 alfa es igual a 30 grados. Le saco su mitad, teta menos alfa es igual a 15 grados. Este dato me puede servir, ¿ya? Para esto de acá. Teta menos alfa es igual a 15 grados. Mira, el ángulo X es igual. Estos dos voy a factorizar el signo menos. Si teta es negativo, acá va a ser positivo. Si alfa es positivo, acá va a ser negativo. Teta menos alfa sería. Y esto de acá sería más 30. Listo, chicos, ya salió el ejercicio ya. El ángulo teta menos el ángulo alfa es 15 grados. Entonces acá sería menos 15 más 30.
Y menos 15 más 30 es igual a 15 grados. Ese es el valor del ángulo X. 15 grados. ¿Ya? Esa es la medida del ángulo X. Ahí se recomienda trabajar con dos tipos de lapicero para que te puedas dar cuenta del ángulo. ¿Ya? Se recomienda. A ver. Ahora, en el caso del siguiente ejercicio, me piden calcular X si la medida de alfa más beta es igual a 25 grados. Me piden calcular el ángulo X. Miren, chicos, voy a completar ángulos opuestos por el mismo vértice, ¿ya? La medida de este ángulo de acá, este es beta. Ángulo opuesto por el vértice. La medida de este ángulo de acá es 3 alfa. Eso es 3 alfa. Chicos, este ángulo viene a ser el suplemento del ángulo X. Entre estos dos ángulos, la suma me debe dar 180 grados. Si este ángulo mide X, este otro ángulo es lo que le falta al ángulo X para que sea 180 grados. Quiere decir que esto tiene que ser 180 grados menos el ángulo X. Ahora sí, esto es una propiedad. Dos rectas paralelas cortadas por dos rectas secantes en este extremo. Esta es una fórmula, una propiedad, la regla del serrucho le dice. La suma de estos dos es igual a este de acá. Sumo estos dos ángulos y lo igualo a 180 menos X. Entonces vamos a decirlo de la siguiente manera. 180 grados menos el ángulo X es igual a la suma de 3 alfa más 3 beta. 3 alfa más 3 beta. Chicos, pero alfa más beta es 25. Alfa más beta es 25. Entonces, ¿cuánto sería acá? 3 alfa más 3 beta. 3 alfa más 3 beta es por 3. Por 3. 25 por 3 es 75. Quiere decir que 3 alfa más 3 beta vendría a ser 75. Sí, va acá. 180 grados menos el ángulo X es igual a 75 grados. Ahora 75 pasa a restar a 180 y X pasa a sumar. Vendría a salir así. 180 menos 75, 105. Esto es igual al ángulo X. Ya está. ¿No? Todo parte de esta condición. Si alfa más beta es 25, entonces multiplicándolo por 3, quedaría 3 alfa más 3 beta es igual a 75 grados. Multiplicándolo por 3. ¿Por qué por 3? Porque acá la condición me lo pide. Me pide la condición. Ya 75 pasa a restar a 180 y X pasa a sumar. X vale 105 grados. En el problema 3 me dicen, esto de acá es un ángulo suplementario, ¿ya? Los tres suman 180 grados. La medida de AOC más la medida de BOD es igual a 280 grados. Chicos, vamos a colocarle valores a estos ángulos que están vacíos. Voy a colocarle valores. A ver. Vamos a colocarle este de acá alfa y este de acá vamos a colocarle teta. Alfa y teta. A ver, vamos a colocar el primer dato. La medida de AOC. AOC es todo esto. Todo esto es AOC. O sea, quiere decir que AOC vale alfa más X. Más la medida de BOD. BOD es todo esto. BOD viene a ser X más teta. Y todo eso es igual a 280, según el dato. Según el dato, 280. Sumo alfa. Bueno, acá sería... A ver, chicos, miren acá. Por propiedad, estos tres son ángulos suplementarios. Eso quiere decir que la suma de los tres, la suma de un alfa más un X,
y más un teta, la suma de los tres me va a dar 180 grados. Son ángulos suplementarios. Entonces, observen acá. Acá tengo un alfa, acá tengo un X y acá tengo un ángulo teta. Esos tres suman 180. Colocamos acá 180 grados más la medida del ángulo X es igual a 280 grados. 180 que está sumando pasa restando al otro lado. Por lo tanto, X es igual a 100 grados. Esa es la respuesta. 100 grados. Cuando te dan un ángulo donde no tiene sus medidas, colócale un valor. Colócale un valor para que puedas trabajar. El complemento de un ángulo es igual a 3/13 del suplemento del mismo ángulo. Chicos, el complemento de un ángulo es así. 90 grados menos el ángulo. En este caso el ángulo es teta. Igual. 3/13 de. El suplemento de un ángulo es 180 menos el ángulo teta. Este es el suplemento. A ver, 13 va a pasar a multiplicar estos dos y 3 va a pasar a multiplicar estos dos. A ver, 13 por 90. 9 por 3, 27. 9 por 3, 27, llevo 2. 9 por 1 es 9, más 2 es 11. 1170. Menos 13 por el ángulo teta. 13 veces el ángulo teta. Igual. Ahora voy a hacer lo mismo con el 3. 3 por 180. 540. Menos 3 por teta. 3 veces el ángulo teta. Ya está. Ahora, este menos 13 teta lo voy a pasar al otro lado a sumar. Va a quedar así, ¿ven? 1170 menos 540. Estoy haciendo transposiciones de términos, ¿ah? Esto es igual a menos 3 veces el ángulo teta más 13 veces el ángulo teta. A ver, voy a restar. 1170 menos 540. A ver, acá sería 0. 7 menos 4 es 3. 11 menos 5 es 6. 630. Esto es igual a menos 3 teta más 13 teta. Signo diferente se resta y se pone el signo del mayor. 10 veces el ángulo teta. 0 y 0 se va. 0 y 0 se va. Quiere decir que el ángulo teta es igual a 63 grados. El ángulo teta es igual a 63 grados. A ver, pero creo que nos piden, ¿qué cosa nos piden en ese ejercicio? A ver. A ver, en el ejercicio número 4 nos piden calcular, dice, ¿cuánto mide el ángulo? Ah, no está bien. ¿Cuánto mide el ángulo? Nada más dice. ¿Ya? Entonces el ángulo vale 63 grados. Anoten, chicos.
A ver, chicos, vamos a trabajar dos ejercicios más, ¿ya? A ver, el mismo texto, la número 5 y la número 6, a ver, por favor. La 5 y la 6. A ver. Ya, a ver, el ángulo está así. Si me dicen que dos ángulos son suplementarios, quiere decir que la suma de sus medidas es igual a 180 grados, ¿ya? Entonces me dicen que uno están en relación de un tercio a un quinto. Un tercio es acá, como un quinto es acá. Sumo y lo igualo a 180 grados. A ver, vamos a sumar los dos ángulos y lo vamos a igualar a 180 grados. Entonces acá sería un tercio de K más un quinto de K es igual a 180 grados. En aspa. En aspa sería, a ver, 5K más 3K. Sería 8K. 8K. 3 por 5 es 15. Esto es igual a 180 grados. Entonces acá va a quedar de esta forma. 8K es igual a 180 multiplicado por 15. ¿Ya? 180 por 15. A ver, vamos a simplificarlo, ¿verdad? Voy a sacarle cuarta. Cuarta 2. Cuarta, acá sería cuarta de 180, 45. 45. ¿Ya? Cuarta 2, cuarta 45. Ahora, bueno, el valor de K sería así, 45 por 15. 45 por 15 entre 2. Ahí me va a salir una operación. ¿Ya? 45 por 15 entre 2. A ver, acá sería 45 por 15, 25, 20, 22, 5, 4. 5, 7, 675 medios. Quiere decir que K va a ser igual a 675 medios. ¿Listo? Ahora lo que hay que hacer es reemplazar el menor. El menor tiene que hacer esto. Hay que reemplazarlo ahí. ¿Ya? Entonces acá se reemplaza en este caso, ¿no?